Este programa es presentado por Enfoque Producciones. Construimos tu marca. Te formamos para el éxito. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este enfoque a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro portal infoenlace.net y también para las pantallas de Ecovisión. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes, como siempre, nuestras entrevistas. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos humanos. Eso va a ser la temática del día de hoy. Y bueno, para ello tenemos a una invitada que es, magíster en ciencias penales y de criminológicas, analista de documental, doctorado en educación, experiencia profesional es funcionaria del Poder Judicial, exdirectora de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, exdirectora del Instituto Penal Criminológico de la Universidad de Carabobo y ex autoridad rectoral de la UJAP como secretaria. Actualmente se desempeña como docente titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Carabobo y como gerente de asuntos académicos de CEA Internacional. Estamos hablando de la profesora María Alejandra Reyes, quien está allí ya con nosotros. Profe, gracias por acompañarnos. Hola, profe. No, muchas gracias a ti por invitarme a esta conexión y a este espacio. De verdad agradecida. Profe, cuando hablamos de derechos humanos, es más, yo siento que en el discurso de la gente, de la mayoría, se habla de derechos humanos y a veces se utiliza, a veces siento, es una opinión muy personal, o para bien o para mal, ¿en qué sentido? En campañas políticas, en discursos, siempre se habla de los derechos humanos, pero ¿cómo definir para los ciudadanos que muchos en su caso dicen, bueno, es que yo tengo derechos y los derechos humanos son tal, y hay otros que lo utilizan nada más como discurso sin a lo mejor internalizar y entender muy bien lo que representa y lo que es? Sí. Bueno, pues los derechos humanos, de acuerdo a las Naciones Unidas, se definen como todos aquellos derechos que son inherentes a todos y cada una de las personas, sin distinción de raza, credo, nacionalidad, sin distinción de ideología política. Entonces, yo me ponía a analizar acerca de los derechos humanos, que como son derechos que todos tenemos inherentes, los derechos humanos son derechos universales, porque todos y cada uno de los seres humanos tenemos esos derechos que son innatos en nosotros, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar que si son todos aquellos derechos que todos tenemos inherentes, sin ningún tipo de distinción ni discriminación, la palabra clave para mí en cuanto a cuando hablamos de derechos humanos es la igualdad. La igualdad de todos y para todos. Es decir, que aquí lo que nos plantean los derechos humanos es que no exista ningún tipo de discriminación ni distinción. Y por supuesto, entre los derechos humanos universales que tenemos nosotros en nuestro país, como también en muchos países a nivel mundial, está el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad. Entonces, pues allí, pues claro, se habla mucho de derechos humanos, se dicen, bueno, me han pisoteado los derechos humanos, pero hay que ver realmente, pues, de qué se está hablando y qué es de lo que estamos realmente enfrentando. Sí. Ahora, profe, también en base a eso que usted está comentando, profe, ¿cuál considera usted que es, como decir, el mayor desafío que se tiene actualmente con respecto a este tema de protección de derechos humanos, sobre todo en nuestro continente, en Latinoamérica, en nuestro país, en línea general? ¿Cómo considera usted que es el mayor reto o desafío que hay en este momento? Bueno, el mayor reto, pienso yo, es romper esos paradigmas con los cuales nosotros hemos crecido, ya sea por crianza, costumbre, ideales. Ese es, yo creo que el mayor desafío, porque desde que estamos pequeños vemos discriminación y vemos distinción. Lo vemos desde el punto de vista del ámbito racial, desde el punto de vista de las distintas ideologías. Yo pienso que el desafío más grande que tenemos es vernos a todos como iguales, respetarnos a todos, porque realmente lo que nos plantean los derechos humanos o la importancia que tienen los derechos humanos no es más que el respeto a la dignidad humana, porque eso va a garantizar el desarrollo integral de los seres humanos. Entonces el desafío es ese, o sea, romper esos paradigmas, vernos a todos
como que todos tenemos los mismos derechos sin ningún tipo de distinción ni discriminación y romper esos paradigmas para conseguir la igualdad. Nosotros pudiéramos destacar en algún momento de la historia contemporánea en el mundo, destacar algún hecho que de repente uno pueda decir que sea visible o que uno diga, mira, aquí se respetó los derechos humanos gracias a la labor que se realizó, porque bueno, hay algunos aspectos que usted comentaba al principio que tiene que ver con el tema de la igualdad, esos derechos a los que hablaba, que no solamente nada más tiene que ver con libertad de expresión, sino desde los derechos de la vida en adelante, pero hay ejemplos donde uno puede decir, bueno, triunfó el bien allí, se respetó gracias a que tenemos derechos humanos, se respetó en tal ejemplo, en tal situación, se respetó los derechos humanos de esa persona, de una comunidad o etcétera. Bueno, realmente los derechos humanos, ¿qué es lo que yo veo? Ellos realmente, fíjense que yo les quiero comentar algo importante. Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgió uno de los instrumentos más importantes a nivel mundial, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es importante que yo la nombre, porque ella nace en la ciudad de París un 10 de diciembre de 1948 y nace como esa necesidad de que se establezcan esas pautas o esos derechos y libertades que contempla esta declaración para un poco minimizar tanta desigualdad, tanta discriminación, tanto odio, tanta muerte, tanta violencia en el mundo. Y resulta que pues ha sido esta declaración, este instrumento, ha sido uno de los documentos más históricos que han marcado un hito en la historia. Se ha traducido en más de 501 idiomas y es hasta ahora el documento más traducido a nivel mundial. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla 30 derechos y libertades, ha servido de inspiración para las constituciones a nivel mundial. ¿Qué puedo decir con respecto particularmente a tu pregunta? Fíjate que algo, yo soy conferencista en materia de violencia contra la mujer y derechos de la mujer. ¿Qué he visto yo? Que a lo largo del tiempo, esta declaración y estos derechos humanos, que esta lucha por los derechos humanos, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, ha tenido grandes avances. Sin embargo, decían las Naciones Unidas que estamos aproximadamente a 500 años, profe, de conseguir la igualdad en comparación con los hombres. Entonces, sin embargo, a raíz de esta declaración y a raíz de todas estas, digamos, leyes que se han instaurado en diferentes constituciones a nivel mundial, se han guiado de este instrumento. ¿Para qué? Para enaltecer, en este caso, estos derechos humanos que todos tenemos instaurados y pues que reine, en este caso, la igualdad y podamos romper esas cadenas que tenemos nosotros tan arraigados, que es por diferentes factores, sociedades, culturales que nosotros tenemos en cuanto a violencia, en cuanto a, digamos, desigualdad desde el punto de vista social, político, desde el punto de vista de género. Entonces, sí estos instrumentos y sí los derechos humanos han ayudado por lo menos a mermar un poco esta situación de desigualdad en el mundo, en el caso con las mujeres y asimismo en el ámbito racial, ¿no? Desde el punto de vista de la discriminación racial y desde muchos otros ámbitos, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud fue abolida, ¿no? Uno de los artículos, entre los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el que la esclavitud está completamente abolida. Sin embargo, pues actualmente vemos también cómo vemos delitos como la prostitución forzada, y esclavitud sexual, que todavía pues nosotros tenemos que hacer mucho para concientizar y mucho para llevar pues esta información de los derechos humanos a todos los órganos, entes, organismos y por supuesto a la colectividad para que empecemos a vernos con ojos de igualdad. Sí, es más, en referencia a eso, exactamente ese último ejemplo que da, por lo menos el tema de la esclavitud sexual, bueno, eso es a ver, son grupos criminales que están organizados en el mundo, que, bueno, que tampoco a la luz pública, por lo menos en la sociedad en común, mucha gente ni sabe, ni lo entiende,
ni de repente, No, porque bueno, porque es que no es algo que normalmente, por lo menos uno lo ve, lo puedes ver en una información fuera del país, pero por lo menos aquí en Venezuela, en algunos casos, sobre todo con el tema de la diáspora que se dio aquí en Venezuela, sí, se conoció muchos casos, correcto. por lo menos en la frontera Sí, colombo-venezolana. Y bueno, fueron casos que ahí fue cuando la gente comenzó a conocer, bueno, ahí también se conocieron temas de, por lo menos, venezolanas que comenzaron a hacer vida con parejas extranjeras, países como es Ecuador, correcto. Perú, feminicidios, o sea, cosas que pues, no eran normal para nosotros los venezolanos o no era común en nuestra sociedad. No, es correcto. Una de las cosas que yo resaltaba en esta clase inaugural que tuvimos de derechos humanos con los funcionarios de la policía municipal era eso, era que cómo es posible que por el tema de incluso de nuestra nacionalidad, como han emigrado tantos venezolanos, solo por el tema de que somos venezolanos, lastimosamente, pues la xenofobia, la discriminación, la agresión y la violencia es constante para los venezolanos. Y en el caso de las mujeres, lastimosamente, sí se está viendo, no es que se ha visto o se vio, se está viendo repetidamente, es algo ya prácticamente cotidiano que muchas mujeres y hasta niñas se van con un sueño de que le prometen un trabajo, de que le prometen casa y resulta que es mentira. Las llevan a un prostíbulo, a una red justamente de trata de personas, de prostitución y entonces para salir de allí es muy difícil. Prácticamente las tienen en una situación de esclavitud sexual, justamente de esclavitud sexual donde no pueden escapar. Sí. Entonces, pues esto es muy lastimoso y por supuesto todas estas situaciones que vemos a nivel mundial en contra de nosotros como venezolanos, pues está coartando nuestros derechos humanos en todos los sentidos. Vamos a hacer una pausa para Ecovisión, lo continuaríamos también en nuestro canal de YouTube, pero vamos a hacer la pausa y ya en minutitos de vuelta, profe. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Seguimos compartiendo con todos ustedes. Es la profesora María Alejandra Reyes. Estamos hablando de derechos humanos. A ver, pareciera y me corrige, profe, que fuese exclusivamente el tema de los derechos humanos para quienes se han especializado en esa área como abogados, todos los que están en las organizaciones que defienden los derechos humanos. Los que no estamos en ese entorno, tenemos una manera de cómo contribuir. Claro, por supuesto. Primero, es importante la información, la documentación, la comunicación acerca de lo que es los derechos humanos, lo que implica los derechos humanos, cuál es su importancia, para qué sirve y cuáles son los principales derechos humanos. Es importante resaltar que estos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, jurídicamente hablando, que nosotros tenemos, protegen también derechos humanos, porque en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están muchos apartados, muchos preceptos constitucionales que nos hablan de preservar lo que son los derechos humanos, de que no se violen nuestros derechos humanos y nos habla justamente de cuáles son derechos inherentes a todos los venezolanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener acceso a una educación gratuita también, entre otros derechos. Entonces, de alguna forma, nuestra Constitución, pues de ahí el llamado a que esta es nuestra norma suprema que comprende o que conforman las normas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, de allí que sin necesidad de ser abogados, estudiosos del derecho, juristas, estudiantes, pues sepan que la Constitución protege y contempla o tipifica también derechos humanos que son universales,
¿Por qué son universales? Porque son derechos que se protegen aquí en nuestro Estado venezolano, pero que también son protegidos en otros estados y naciones a nivel mundial. Entonces, pues yo los invito pues a documentarse, a informarse acerca de lo que son estos derechos humanos, para A qué ver, profe, sirven. ¿qué nos puede, por lo menos, para cualquiera que de repente comience a llamar, hay por lo menos una lectura que sea recomendada, así que sea como la lectura principal que la gente pueda entender y diga, ah, bueno, me está llamando la atención el tema de los derechos humanos? ¿Qué es lo primero que usted le recomendaría? ¿Cuál sería la primera lectura que usted le recomendaría? Bueno, yo le recomendaría que se lea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Mm. porque esa declaración, que contempla 30 artículos nada más, no estamos hablando de un, digamos, de un instrumento jurídico de 500 páginas o de 1000 artículos, sino solo de 30 artículos. Ellos condensan o contemplan, digamos, lo ideal o el fundamento básico de nuestros derechos humanos, y por supuesto la organización clave, que es la organización que incluso proclamó, hizo que se tipificara, se realizara y que se afirmara y que se aprobara de alguna forma esta Declaración Universal, fue la Organización de las Naciones Unidas. Pues esta organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un organismo que de alguna forma se encarga de preservar, proteger, de hacerle seguimiento a todos los flagelos que puedan estar de alguna forma golpeando una nación, ya sea desde el punto de vista de una guerra, como en el caso de Ucrania, ya sea desde el punto de vista de lo que es la discriminación racial, desde el punto de vista también de la desigualdad de género. Entonces, uno al escuchar un poco lo que los postulados de la ONU, vamos a ver entonces también esta Declaración Universal de las Naciones Unidas, y solamente contemplar cuáles son nuestros derechos fundamentales y universales que deben regir el destino de cada país, de cada nación, y por ende el destino de cada ciudadano. Pues esto va en pro del desarrollo de cada uno de nosotros como seres humanos que somos, porque solo por el simple hecho de ser humano, pues tenemos estos derechos inherentes para cada uno de nosotros. Entonces, leer un poco los postulados de la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial y leer esta declaración, que solo contempla 30 derechos y libertades, pero son suficientes para que esta declaración haya servido de base y de fundamento para muchas constituciones a nivel mundial. Yo pienso que es un instrumento que es de obligatoria lectura y Mm. comprensión. Desde el punto Además de que vista, está perdón, ajá, no, Perdón, además que está de una forma, cuando uno la lee, está de una forma bastante fácil de entender. No mm, es algo que está no es técnico, no es un estipulado. lenguaje técnico que Sí, decir. no, no, no. Así que yo se las recomendaría. Muy Por bien. supuesto, y leer los postulados de los derechos que contempla nuestra Constitución, que es una de las constituciones más bellas del mundo, una de las constituciones más completas que hay en materia jurídica. Pues por supuesto ahí están contemplados también nuestros derechos fundamentales, que son derechos humanos, que todos y cada uno de los venezolanos también tenemos. Solo falta, ¿qué falta? Conciencia ciudadana de entes, organismos del Estado, también de nosotros que somos los destinatarios de la norma jurídica, para entender, aplicar estos derechos humanos y respetarlos. Em, a ver, desde el punto de vista legislativo, a pesar de todo lo que me ha comentado, profe, ¿considera usted que hay algo que se pudiera mejorar? ¿Se está en deuda desde el punto de vista de derechos humanos en algún aspecto? Bueno, mira, yo pienso que las leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico son leyes muy completas, son leyes que de verdad estipula lo que realmente nosotros necesitamos para vivir en paz, en armonía, en libertad. Sin embargo, claro, para que nosotros como seres humanos tengamos seguridad jurídica, es importante la existencia de las leyes, pero no solamente la existencia de las leyes, sino que nuestras leyes sean eficaces. Y la eficacia de las leyes nos las da que nuestras leyes no solamente existan y estén allí vigentes, sino que se logren cumplir. Y sobre todo el llamado acá no es que nosotros como seres humanos destinatarios de la norma jurídica o de nuestros preceptos legales
la tengamos o la podamos cumplir, sino que también el llamado es a todos nuestros órganos, entes y organismos del Estado a hacer cumplir y a cumplir también las normas que nos establece nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo las normas que están en pro de los derechos humanos, porque todas las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico de alguna u otra forma van en pro de los derechos humanos, ya sea la Constitución, ya sea la LOMNA, la Ley para la Protección del Niño, Niña, Adolescente, ya sea la Ley de Violencia contra la Mujer. Entonces, todas van en pro de esa protección y seguridad del ser humano. El problema es que nuestras leyes a veces no son eficaces y la eficacia de ellas viene por el no cumplimiento de la norma. Entonces, tienen que ser eficaces y no ser letra muerta, que es lo que esperamos, y que por supuesto los que tienen que dar digamos, la mayor escuela de todo esto sean nuestros órganos, nuestros entes, llámese desde el punto de vista de la Administración de Justicia, nuestros tribunales, la Fiscalía, la Defensoría, también nuestros órganos de seguridad. Por supuesto que ahorita estamos iniciando un proyecto muy bonito sobre derechos humanos, un programa avanzado de formación en materia de derechos humanos a órganos de seguridad del Estado. Es importante que ellos conozcan quiénes son los que tienen que tener esos derechos humanos y resulta que somos todos los que tenemos en pro o para nosotros estos derechos como derechos inherentes y derechos innatos y que se debe respetar, porque ahí es donde está toda digamos, la discusión del tema de los derechos humanos, que no se respetan, aún teniendo órganos que deben velar por ello, aún teniendo preceptos, garantías constitucionales y leyes que van en pro de nuestros derechos humanos. El detalle o la situación acá es que no lo están cumpliendo y no lo hacen cumplir desde los órganos, entes y organismos del Estado hasta los destinatarios de la norma, que somos nosotros los miembros de la sociedad. Profe, ya para cerrar y agradeciendo estos minutos que nos ha concedido, a ver, y a lo mejor va más en el plano personal, pero ¿qué te inspiró, profe, a realizar y especializarte en este trabajo que tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, me inspiró primero que soy abogado, ¿no? Y los abogados Bueno, no todos sí. los abogados les gusta derechos humanos. No, no, pero por lo menos me inspiró muchísimo mi experiencia que tuve en el Poder Judicial por casi 10 años, en los tribunales penales específicamente. Me inspiró eso, me inspiró mi estadía allá, me inspiró el hecho de ser profesora y de poder desde los espacios donde yo hago vida en este momento como gerente de asuntos académicos también del CEA Internacional, me ha inspirado concientizar, llamar un poco a la reflexión y a la conciencia de que nosotros tenemos una labor, por lo menos como docentes universitarios, de concientizar, de ser un modelo también a seguir y que en base a toda la experiencia que yo he podido recabar desde el punto de vista académico como profesional, pues me preocupa muchísimo la violación a los derechos humanos que hay desde todo punto de vista. Me preocupa muchísimo el tema de la desigualdad de género. Como defensora de los derechos de las mujeres, pues he visto cómo pues tanta desigualdad y tanta discriminación. También lo vi en las cárceles, lo he visto en las cárceles venezolanas, que si bien es cierto, estamos hablando de personas que han cometido delitos graves, pues también merecen que se les respete sus derechos humanos. Entonces, pues en aras de eso, pues yo me inspiré y esto es un programa muy bonito que creamos en una alianza entre la Universidad Arturo Michelena con el CEA Internacional, del cual fui llamada a ser parte de este proyecto tan bonito de concientización a los órganos de seguridad ciudadana, porque pienso que urge un poco la reflexión, la internalización y la sensibilización en esta área de los derechos humanos, profe. Bueno, profe, de verdad agradecido por estos minutos. El contenido, bueno, como siempre, interesante e importante porque es un tema muy sensible, como es el tema de los derechos humanos. Y bueno, qué bueno que pudimos conversar el día de hoy, profe. Claro que sí, gracias a ti, Pablo, por la invitación y bueno, siempre a la orden desde los espacios, desde la Universidad
Arturo Michelena, que también estamos trabajando en pro de la academia desde el CEA Internacional y desde mi casa de estudios, la Universidad de Carabobo. Bueno, Así gracias que, por habernos muchísimas acompañado. gracias. No, Gracias, aquí, profe. profe. Gracias por la invitación. Sí, claro que sí, siempre a la orden. Bueno, gracias a ustedes también, amigos, por haber estado conectados con nosotros. Recuerden que esto es para nuestro portal infoenlace.net, el canal de YouTube, canal Infoenlace en YouTube, para que ustedes se suscriban, activen la campana de notificaciones, le den like a nuestro contenido para que nuestro contenido le llegue a más personas y, por supuesto, también para las pantallas de medio tradicional como es Ecovisión. Será hasta la próxima. Este programa es presentado por Enfoque Producciones. Construimos tu marca. Te formamos para el éxito.